Bueno, y quiero, mis amados y mis amadas, especificar algo con respecto en cuanto dije de que Dios y Javier Guerrero no estaban de acuerdo en el sacerdocio humano, en cuanto el confiar. ¿Entienden? Porque la Biblia dice también que maldito el varón que confía en el hombre. Entonces tenemos que entender y comprender este punto y muchos puntos más que Jehová Dios habla claro, por lo menos Jeremías 9:4. Guárdese cada uno de sus compañeros y en ningún hermano tenga confianza. Miqueas 7:5, ¿qué dice? No creáis en príncipe, ni confíes en amigo, aun de la que duerma a tu lado, cuídate, no abras tu boca delante de ella. Entonces, dice, porque el padre deshonra al hijo, el hijo al padre, la nuera a la yerna, y así sucesivamente. ¿Ve? Y los enemigos del hombre son los de su propia familia, terrenalmente. Y pues, allí habla claro. Bueno, también Jeremías 12:6, creo, que el Señor le dice al profeta Jeremías, no creas cuando bien te hablen, no creas cuando bien te hablen. ¿Quién estaban hablándole a Jeremías? Sus padres. Y Jehová Dios le dijo, no les creas cuando bien te hablen, porque dicen paz, pero por dentro hay 7 abominaciones en su corazón. Aún ellos dieron grito en pos de ti. ¿Ve? ¿Qué quiso decir? ¿Qué es lo que le quiso decir? Que no se pusiera Jeremías a creerle a sus padres y a sus hermanos terrenales cuando bien los recibían de frente y hablaban muy bonito, porque cuando él daba la espalda terminaban hablando mal de él. ¿Ve? Entonces, imagínense, si lo hace un padre, una madre, con un hijo, imagínese, entonces, ¿qué quedará para un supuesto hombre que supuestamente decidió ejercer un liderazgo sacerdotal? Ahora, quiero que tengan claro, el Señor dice en Jeremías 9, en Hebreo, en Hebreo 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es aprovechoso. Sí, claro, ahí lo dice claramente, y es la cita que les encanta a millones de falsos tomar para tratar de controlar y manipular al pueblo de Dios, a muchas de las almas. ¿Me entiende? Más que todas aquellas ignorantes que padecen de conocimiento. ¿Ve? Aquellos niños. Pero, ¿por qué no le leen el contexto completo? ¿Por qué no le leen el verso 7? Que es el número perfecto de Dios. Antes de Jehová Dios, antes de Jesús, ¿verdad? Mandar a las ovejas a sujetarse a los pastores terrenales, en el versículo 7 está el punto principal. ¿De qué manera las ovejas se iban a sujetar a los pastores terrenales? Dice ahí claramente, en Dios. En Dios. ¿Y qué quiere decir? Que es en Dios, que no era a los hombres, sino a Dios. ¿Me entiende? Por lo menos, el verso 7. Hebreo 13:7. Escuchen. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, pero considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mira lo que dice. Acordaos de vuestros pastores, de los líderes que están allí, del sacerdote, del obispo. Acordaos de ellos. ¿Cómo? En oración, si es posible, en ayuno, cuando el Señor nos prospere y nos bendiga y tengamos cómo bendecirlos, que nos acordemos de ellos, por cuanto son los instrumentos que Dios está usando, supuestamente, para, ¿verdad?, bendecir nuestras vidas espirituales. Acordémonos de ello. Dice,
primero, ¿no? Pero mira bien cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, él se especifica más adelante. Dice que miremos bien primero la conducta de ese líder, de ese sacerdote, de ese colaborador del evangelio, de ese supuesto pastor. Miremos bien su conducta, a ver si es la conducta de Cristo o la conducta de él. Porque ya en sí, cuando un hombre decide morir para el mundo y vivir para Cristo, en sí ya no puede vivir él, sino que tiene que vivir Cristo en él. Ahora, difícil, imposible conseguir un hombre que viva para Cristo, que sea uno en Cristo Jesús, como el Padre, el Hijo lo es. Uno. Difícil, pero sí lo hay, pero hay que buscarlo con una lupa. ¿Ve? Entonces ahí dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, pero considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, que primero veamos su conducta, que sabiamente probemos su espíritu, que examinemos muy bien el mensaje que él está dando, para ver si el mensaje viene de Dios o de los hombres. Que probemos su espíritu para ver si es el espíritu de Dios que está hablando a través de él o es el espíritu del demonio, el espíritu de rol. Para que la oveja pueda sujetarse a él, para que la oveja pueda sujetarse a la palabra que está él botando por su boca. La oveja debe de estar clara que la palabra sea de Dios. Porque si la oveja está clara que la palabra no es de Dios, sino que de los hombres, entonces quiere decir que esa oveja no está obedeciendo a aquel que murió por ella en la cruz, sino a ese hombre. Y esa oveja está siendo maldita. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que maldito el varón, aquella mujer que confía en el hombre. O sea, confiar en el hombre es creer una palabra dicha humanamente fuera de la Biblia. Porque en primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Aún si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, Señor nuestro, al cual pertenece la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, toda la gloria es de Jesús, el único que fue digno de llevar el liderazgo sacerdotal. Ahí en Ezequiel 34, ahí dice claramente, léanlo hermanos. Ahí dice, vivo yo, ha dicho Jehová. Ahí en adelante, pues, te estoy hablando de Ezequiel 34, profecía contra los pastores de Israel. ¿Ve? Ahí en una de las partecitas dice esto, en uno de los versículos dice, vivo yo, ha dicho Jehová, que por cuanto mis rebaños, mis ovejas, fue para ser robada, vituperada, maltratada, trasquilada, yo la demandaré de sus manos. Y aún ustedes no se podrán apacentar más, ni ustedes mismos. Por tanto, yo levantaré a un pastor, al último pastor, al último sacerdote, al último y gran sumo sacerdote, el cual saldrá del linaje de David. Él los guiará por la senda de justicia, que es el que aparece en el Salmo 23. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Cuando nosotros tenemos al Señor Jesús como nuestro pastor, nada nos va a faltar. Principalmente, me especifico, espiritualmente, nada. Porque Él no nos va a engañar, Él no nos va a dar nada que sea mentira. Él nos va a dar puras verdades. ¿Me entiende? Pero ¿qué nos puede dar un hombre? Dígame usted. El errar es de hombre, más lo perfecto es de Dios. ¿De a dónde han salido las multitudes de las religiones? Hay más de 4,000 y pico. Díganme ustedes, ¿quién las ha sacado? Se sabe que es Satanás, pero ¿a través de quién? De los hombres, a través de millones de hombres que han dicho y sigan diciendo que Dios me llamó, que Dios me mandó a fundar, que Dios... De ahí hay más de 4,000 y pico de religiones. Y todas dicen ser de Dios. Pero no es cierto, solamente una es la de Dios y es el hecho de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, porque es la misma doctrina de Jesús, nuestro Señor y Salvador.